Ya me lo estoy presentando y me lo tocamos. ¿Listo? Otro nomás. Este no. ¿Listo? Buenos días compañeros, buenos días doctor. El día de hoy, mi grupo aquí presente y mi persona, le vamos a hablar y explicar un poquito sobre qué es la farmacodependencia, porque primero viene el examen y segundo porque para nuestro trabajo es muy importante conocer esto. Dicho eso, los integrantes de este grupo son Alarcón Miranda, María Raquel, Aymar, Dionisia, Lucero del Carmen y mi persona, Andrea Arenas. ¿Siguiente positivo? Entonces, nos fijamos primero en los resultados del aprendizaje. Al final, Es que ¿está cargando? no carga el Canvas, no hay internet. Ya, listo. Resultados del aprendizaje. Al finalizar esta sesión, lo que queremos que ustedes, los estudiantes, se lleven es cómo deducir, deducir y entender qué medicamentos recomendar, conocer y entender sus efectos en el sistema nervioso central para la prevención, diagnóstico y tratamientos de enfermedades que afectan este mismo. Así como asegurarnos de que los medicamentos que utilicemos y recetemos en algún futuro muy cercano sean correctos con la persona, ya sea farmacocinéticamente, farmacodinámicamente, en eficacia y en seguridad. Siguiente, por favor. Reflexión desde la experiencia. Bueno, El caso crítico lo pones al final. Entonces, pasemos, por favor. Importancia del tema. ¿Por qué es importante este tema? ¿Para qué voy a escuchar esta clase si al final hace un calor y no quiero entender nada ahorita? Primero que nada porque el uso y abuso de sustancias psicoactivas actualmente es un problema bastante grave. No solo en el mundo, no solo en el Perú, también en el mundo en general. Entendiendo que este problema está rebalsando las ramas o la capacidad de la salud pública y está afectando a ámbitos económicos, sociales y políticos. Se ha encontrado en un estudio que 275 millones de personas han consumido drogas en el año 2021, de las cuales 36 millones sufrieron trastornos por este consumo de drogas. Asimismo, tenemos que entender las drogas como sustancias psicoactivas, las cuales el consumo de estas representa un problema para la salud pública. Un ejemplo de estas drogas puede ser el cannabis. El cannabis, a mayor consumo, genera una mayor potencia y esta potencia y este daño en el individuo no va a ser percibido por este mismo. Hay tratamientos y accesos a medicamentos y a la salud pública para poder mejorar esta situación. Actualmente se considera que es mejor en el pasado y lo podemos apreciar como en la actualidad se acepta más que esto es un problema y tenemos que abordarlo porque de lo contrario va a haber gente muy afectada. Dicho eso, en el estudio se consideró la pandemia, ya que durante la pandemia, como pueden ver en este gráfico, no sé si lo puedes acercar un poquito, se exacerbó, se aumentó este consumo de drogas y se notó una creciente muerte por el consumo de estas drogas durante la pandemia, siendo que si estamos viendo acá, empieza en enero del 2016 y es en enero del 2020, y considerando el encierro como esta zona gris, que de enero del 2020 a julio de hubo un pico en las muertes por sobredosis y en el estudio se consideró las muertes por opioides. Listo. Siguiente, por favor. ¿Cuál es un ejemplo de lo que La morfina, por ejemplo, es un ejemplo de opioides. Dicho eso, pasaremos a las definiciones de nuestro tema. Definiciones importantes para poder entender todo lo que es la farmacodependencia en sí. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre las definiciones y vamos a tratar de hacer esto como una cadena para que se pueda entender finalmente qué es farmacodependencia. Iniciemos con el concepto de lo que es tolerancia. Nosotros sabemos que cuando queremos lograr un efecto con un fármaco requerimos de una cierta dosis, una medida. Pero a medida que nos consumamos esta sustancia durante más tiempo, se va a requerir más cantidad, más dosis para lograr el mismo efecto que necesitábamos con la dosis inicial.
Entonces, nosotros tenemos varios tipos de tolerancia, la tolerancia innata y la tolerancia aprendida. Dentro de esta vamos a tener dos tipos de tolerancias que van a ser las más importantes. La tolerancia farmacocinética, que se va a referir a lo que son los cambios debido a la tolerancia con respecto de lo que le hace el cuerpo al fármaco. Y estos cómo se van a evidenciar. Va a llegar el fármaco al consumirlo durante mucho tiempo, lo que va a hacer es que las concentraciones en la sangre del fármaco disminuyan y a su vez el metabolismo aumente. Por ende, cada vez vas a requerir más dosis, ¿no? Y la tolerancia farmacodinámica, que se va a referir a lo que el fármaco le va a hacer al cuerpo, y en este caso se va a evidenciar a medida que tú te expongas más a esta sustancia, vas a generar la desensibilización de los receptores que van a ser tus targets terapéuticos y a su vez el aumento de estos receptores. Y ahora tenemos la dependencia física. La dependencia física va a ser un resultado de la tolerancia y este se va a manifestar como el resultado de la adaptación del cuerpo al consumo del fármaco. ¿Y esto cómo se explica? Tu cuerpo ya está acostumbrado al consumo repetitivo del fármaco y por ende ajusta su homeostasis, sus funciones fisiológicas al consumo del fármaco. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que tú dejas de consumir el fármaco, tu cuerpo va a dejar de funcionar de forma normal y por eso se va a desarrollar lo que va a ser el síndrome de abstinencia. Y el síndrome de abstinencia justamente va a ser la evidencia que tú tienes a nivel clínico de lo que es la dependencia física. Y esta, a su vez, ¿qué va a significar? Por ejemplo, tenemos que en el caso de los opioides, va a haber una respuesta de querer consumirlo de forma compulsiva, pero también se va a manifestar mediante síntomas como lo que son las náuseas, el vómito, incluso desmayos. Y entonces, ¿por qué importa esto? En este caso, tenemos la tolerancia, ¿no? Y la tolerancia, ¿por qué es importante? O sea, simplemente aumentamos la dosis y solucionamos el problema de que no estamos llegando al efecto. Pues no es tan sencillo, porque en el caso, por ejemplo, nuevamente yendo a los opioides, estos opioides, si bien nosotros queremos llegar al efecto de euforia, la tolerancia del efecto de euforia es mucho más rápido. O sea, los opioides que generan euforia. Eso es lo que, o sea, es por fases de la tolerancia del consumo de opioides. Es la primera fase que se da. ¿Todos los opioides? Esencialmente los que, por ejemplo, la morfina. Sí, y la morfina es un opioide mayor, un opioide menor, para enfocarnos un poco más en Es un opioide mayor. Bueno, entonces, continuando con la exposición, como decía, pero en el caso de lo que es la tolerancia del efecto de, por ejemplo, la depresión respiratoria, que es producida por la tolerancia a los opioides, es mucho más lenta. O sea, si tú vas con la intención de consumir opioides para conseguir un efecto de euforia, lo más probable es que esto sea totalmente letal, ¿no? Por la depresión de lo que es el centro de respiración, ¿no? Puedes pasar a la siguiente. Y ahora pasemos a la definición de lo que es la farmacodependencia. Pues la verdad es que es muy parecido a lo que ya hemos estado explicando. Esta va a referir a lo que es la interacción. Te faltó mencionar mencionaste el tema del uso. Ah, perdón. Estaba ahí. Puedes mencionarlo. Claro, lo que va a hacer el abuso es la conducta de el consumo repetitivo de la sustancia, ¿no? Que justamente es lo que... Algo importante, es el consumo repetitivo a la dosis recomendada. Es la dosis aumentada. Eso es abuso. Ojo, tengan mucho cuidado con la definición de tolerancia, con la definición de dependencia y la definición de abuso. Son tres cosas totalmente distintas. Su compañera los ha descrito y los ha desarrollado muy bien. Si tienen alguna duda, pregúntenle, porque eso puede venir en su examen. No sé si bueno, en la siguiente diapositiva lo hago. Puedes poner. Como dije, la farmacodependencia va a ser justamente esta interacción que va a haber entre el organismo vivo y lo que es el fármaco, y a su vez este va a evocar un estado psíquico y a veces físico. Más claro, como ya había dicho, tu cuerpo se acostumbra al consumo repetitivo del fármaco y por eso también se acostumbra a sus efectos, ¿no? Y los adecua para lograr la homeostasis. Y este va a tener dos elementos importantes, lo que es la existencia de la sustancia psicoactiva y lo que es el condicionamiento operante, que lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva.
Pero para esto, yo empecé en ese orden para definir lo que es el trastorno de consumo de sustancias. Que justamente la OMS dice que para definir esta ya no es necesario utilizar términos como adicción o dependencia, sino que esta va a ser la clínica que se va a presentar en un paciente que pues por el consumo repetitivo de las sustancias pues va a generar una conducta compulsiva por el consumo. O sea, la persona no va a tener control del consumo en cuanto a cantidad, o sea, va a consumir más, y en cuanto a tiempo, o sea, lo va a consumir más tiempo de lo que debería. Y ahora, hablando de, pasa la siguiente parte. Hablando de los componentes de lo que es la farmacocinética, un breve repaso. Como les había dicho, teníamos lo que es la tolerancia. Y la tolerancia, ¿qué iba a ser? ¿Cuál iba a ser su resultado? La dependencia. ¿Y la dependencia cómo se iba a evidenciar? Mediante el síndrome de abstinencia. ¿Ok? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, el síndrome de abstinencia se presenta en todos los pacientes dependientes. Sí, se presenta en todos. El síndrome de abstinencia se presenta en todos los pacientes que tienen abuso de una sustancia. No necesariamente. O tener mucho cuidado con esas tres definiciones. Tienes que tener dependencia para tener un síndrome de abstinencia, no se llama síndrome de abstinencia. Como les dije, esta va a ser la evidencia de que se haya desarrollado una dependencia física, porque algo que no mencioné, pero bueno, no lo considero tan relevante, es que también existe una dependencia psicológica, ¿no? Y esta no va a tener en sí como una evidencia fisiológica. Sí, ok. Entonces tenemos lo que es el sistema de recompensa. Primero hablemos un poco de lo que es el condicionamiento operante. Como les mencionaba, primero vamos a ejemplificarlo en el experimento de la caja de esquina. Este consiste en poner una ratita en una cajita donde va a haber una palanca que al presionarla lo que va a generar es que se dispense comida y pues el ratoncito lo coma. Aquí hay dos palabras muy importantes, refuerzo y conducta. En este caso, el refuerzo va a ser la comida y justamente ese es uno de los refuerzos naturales que nosotros tenemos para nuestra supervivencia. Y lo que es la conducta en este caso sería jalar la palanca. Entonces, en otras palabras, la relación que se establece es, mientras que haya refuerzos positivos, o sea, algo agradable, se va a reforzar la conducta. Y, por ejemplo, también se pueden tener refuerzo negativo, que es quitar algo desagradable. Justamente aquí podemos utilizar el ejemplo del síndrome de abstinencia. Cuando nosotros estamos en la abstinencia a una sustancia, lo más probable es que, como ya les mencioné, estemos en un estado pues desagradable, ante estímulos desagradables como van a ser las náuseas, los vómitos, ese deseo compulsivo de querer consumir la sustancia, y eso es algo desagradable. Así que, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Quitar este estímulo desagradable. ¿Y cómo lo quitamos? Volviendo a consumir la sustancia, o sea, reforzamos la conducta. Y bueno, ¿qué nos dice ahora James Hall y Peter Miller en 1954? Esta es una adaptación de lo que es el experimento de Skinner, pero ellos fueron inicialmente en la búsqueda de lo que es el sistema reticular, ¿no? Que se encarga del estado de conciencia como la vigilia y el sueño. Pero el problema es que como este era un experimento de estimulación eléctrica, los electrodos lo colocaron a nivel del septum. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Sí. Estás hablando fuerte. Perdón. Ya. Estás hablando de hoy, sí. Ya. Este experimento consiste en la actividad eléctrica, la estimulación de la actividad eléctrica, pero inicialmente fue al sistema reticular, pero ellos colocaron el electrodo a nivel del septum y obtuvieron otro resultado, y justamente el descubrimiento del sistema de recompensa. ¿Cómo fue este experimento? El ratón, cuando iba a una esquina determinada, digamos que esta es la esquina A, cuando iba a esa esquina A, recibía una descarga eléctrica a lo que era el septum pelúcido. ¿Y qué hacía el ratón? Volvía a ir a esa esquina una y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Es que al momento de estimular lo que es el septum, específicamente lo que es el sistema de recompensa, pues iba a haber como una recompensa que iba a ser la descarga eléctrica y la conducta, que era ir n veces a la esquina que le producía la descarga eléctrica. Entonces, ¿qué es el sistema de recompensa? Este va a ser un mecanismo endógeno en el cual nosotros vamos a buscar la motivación, es la motivación de la búsqueda del placer. ¿Y quién se encarga de la motivación? ¿Alguien sabe cuál es el encargado? Es un neurotransmisor muy importante. En todo caso
¿cuál es el encargado del placer? ¿Qué neurotransmisor? Dopamina. Pero esto es algo que ha sido errado mucho tiempo. Lo que realmente hace la dopamina es justamente la conducta de la motivación. En este caso, nosotros tenemos sistemas dopaminérgicos. Ya sabemos que vamos a poder encontrar el origen de la dopamina, bueno, vamos a poder originar dopamina a dos niveles, a nivel de la sustancia negra y del área tegmental ventral. Cuando se produce la sustancia negra vamos a tener lo que es el sistema dopaminérgico nigroestriado y se relaciona con enfermedades como lo que es el Parkinson. Pero en el caso del sistema dopaminérgico mesolímbico, este se va a relacionar, por ejemplo, con enfermedades, la esquizofrenia y la depresión. Y justamente este sistema mesolímbico va a ser encargado del sistema de recompensa. ¿Cuáles son los actores de este sistema de recompensa? Principalmente tenemos al área tegmental ventral, que aquí es donde se van a encontrar los núcleos dopaminérgicos, justamente encargados de la motivación. Y entonces, ¿cómo se da esta comunicación? Primero imaginemos que nosotros acabamos de consumir algo rico, algo que nos gusta mucho. Y esa información va a ir hacia el hipotálamo, primeramente al núcleo ventral y lateral. Luego, estos van a enviar lo que es serotonina y endorfinas a lo que es el área tegmental ventral. Del área tegmental ventral, las neuronas dopaminérgicas envían dopamina al hipocampo, a la amígdala, al núcleo accumbens y a la corteza prefrontal. Empecemos. Entonces, relación del área tegmental ventral con lo que es el sistema límbico se va a relacionar tanto con lo que es la conducta. ¿Qué? ¿Puedes darle eso? Ah, sí. Interesante, profesor. Salud. ¿Sí? ¿Papel? ¿Para escribir? A ver, explícalo de nuevo, por favor. Sí. No, ¿tienes papel higiénico? ¿Para borrar? Bueno, ya. Empecemos. Como ya había dicho, primero va a haber, hemos consumido algo que nos gusta. Y esta información va a ir al hipotálamo, especialmente al núcleo ventral y lateral. Estos van a enviar serotonina y endorfinas a lo que es el área tegmental ventral. Y ya sabemos que acá hay neuronas dopaminérgicas que van a enviar dopamina tanto al hipocampo, amígdala, corteza prefrontal y, más importante, el núcleo accumbens. Empecemos primero por este lado, que es el sistema límbico. ¿Qué va a pasar acá? Primero, va a desarrollar lo que es la respuesta emocional hacia el estímulo. Si es que nos gusta, entonces esto es lo que lo va a registrar, por decirlo así. Y quien lo va a almacenar va a ser el hipocampo, que se va a encargar justamente de la memoria contextual. Cuándo lo comí, dónde lo comí, el contexto en sí. Y luego, por ejemplo, a la corteza, también puede ir a la corteza prefrontal. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Se va a encargar de lo que es la coordinación y planificación de acciones necesarias para poder conseguir ese estímulo nuevamente, ¿no? Por ejemplo, si es que esta fuera la comida que yo quisiera, tendría que coordinar el movimiento de mis brazos para acercarlo a mi boca y poder consumirlo. Y ahora, lo más importante es el núcleo accumbens. Una vez que el área tegmental ventral le envía dopamina a lo que es el núcleo accumbens, este va a servir para darle el valor hedónico a los estímulos que nosotros estamos recibiendo. ¿Qué quiere decir esto? El valor hedónico es, por ejemplo, posicionar cuáles son los estímulos que me dan más y menos placer. Y en el caso, por ejemplo, de lo que es la adicción a las sustancias, estos se van a posicionar en el nivel número 1 y quien lo va a registrar va a ser el núcleo accumbens y va a priorizar ese refuerzo ante otros esfuerzos como van a ser los refuerzos naturales como lo que es la comida, el sexo y otras funciones que son necesarias para la supervivencia. Pero también va a haber una comunicación, por ejemplo, de lo que es la amígdala con el núcleo accumbens, el hipocampo con el núcleo accumbens, la corteza prefrontal con el núcleo accumbens, que justamente va a ser una relación de glutamato, ¿no? Les van a enviar glutamato al núcleo accumbens. ¿Y cuáles eran los receptores? ¿Cuáles eran los receptores asociados al glutamato? ¿Han escuchado alguna vez de lo que es la plasticidad neuronal o de la potenciación a largo término? ¿Sí? Ahí tenemos a los famosos AMPA, estos al recibir... No te preocupes, siempre cuando yo les pregunto a ustedes, sin embargo,
Ay, AMPA ya me aceptó. sí. Panamá. Ujú. Ok. Lo que está explicando su compañera, ¿sí? No solo pasa con los fármacos, no solo pasa con sustancias. ¿Ok? ¿Por qué crees que tú estás pegado en el TikTok todo el día? Que tiras 10 horas ahí viendo TikTok. Porque has desarrollado todo ese área. El ventroctal, ¿ok? O El área el área ventroctal, ¿ok? Sí, has estimulado el núcleo accumbens y dentro de tus prioridades, en lugar de estudiar el fármaco, ¿ok? Has puesto arriba, ¿qué cosa? Vertical. ¿Ok? Pasa con eso, pasa con el tema de la comida, ¿ok? Y es por eso también que tienes relaciones tóxicas, ¿ok? Porque pones a tu flaco, ¿sí? En prioridad a varias cosas. Hablando de drogas específicamente, cuando tú ves ¿cómo te imaginas tú a una persona que se droga? ¿Gorda o flaca? ¿Por qué? Porque priorizas la droga sobre qué? Sobre la comida, ¿sí? Sobre la vestimenta, sobre tu propia salud, ¿cierto? Después de tu salud. ¿Y es por qué? Porque se ha estimulado el glucagón. Ahora se entendió un poquito mejor. Lo que me quedó duda, tú primero mencionaste que el ventroctal liberaba serotonina y luego dijiste dopamina. No, que el hipotálamo liberaba serotonina y endorfinas. Pensé que lo había dicho al revés. Sí. Ahí está. Porque todas esas son las vías dopaminergias. Ujú. Ok. Solo lo que quería mencionar con respecto a esto es que va a generar lo que es la potenciación a largo plazo, que genera la neuroplasticidad, y justamente esto hace que nosotros sea más fácil asociar ese estímulo a cualquier situación cotidiana. Imaginemos que es un viernes y que pues todos sus amigos justo tienen libre y ustedes empiezan a desarrollar el hábito de, por ejemplo, ir a tomar los viernes. Cada vez que ustedes vean a sus amigos y esto se vuelva repetitivo, lo más probable es que vean a sus amigos, lo asocien con el alcohol y pues tomen alcohol cuando estén con sus amigos. Ok. Ya lo expliqué. Ok, ahora pasemos a lo que es la clasificación de las drogas de abuso. En este caso hemos utilizado la clasificación mecanicista. Primero tenemos lo que van a ser las drogas que activan lo que es que son asociadas a lo que son receptores acoplados a proteína G. Luego las que se unen a canales ionotrópicos y la última que se unen a transportadores de aminas bioactivas. Ahora me olvidaba, ¿explicaste la diferencia entre adicción y dependencia? Ah, ya, lo puedo hacer ahora. Dependencia, adicción. ¿Qué les había dicho que era la dependencia? Así se siente. Te lo digo hace 5 minutos. La dependencia iba a ser un resultado ¿de qué? De la tolerancia. Ok, es resultado tolerancia. Pero a su vez, este también va a ser un resultado de la adaptación de tu cuerpo. O sea, en sí es algo que es la acción de tu cuerpo ante el consumo repetitivo de los fármacos, ¿ok? Con la búsqueda, o sea, con el fin de buscar homeostasis, mientras que tú estás consumiendo el fármaco. En cambio, adicción es totalmente diferente. En realidad, justamente lo que explicaba del trastorno de abuso de sustancias, de consumo de sustancias, es un tipo de adicción. Pero preferí no utilizar eso para no confundir más. Pero esta va a ser una enfermedad del tipo crónica, en donde se va a desarrollar lo que es un comportamiento compulsivo, en donde justamente va a haber una alteración a la conducta, donde inicialmente, donde se van a ver situaciones donde la persona pues prioriza ante todo el consumo de las sustancias, ¿no? Y pone en riesgo su vida de forma general y también la arriesga en el sentido de consumir las drogas sabiendo que estas pueden ser letales. Okay. En resumen, okay, cuando la dependencia se vuelve adicción. No estoy entendiendo. Ay. Okay. Cuando tu dependencia no te permite desarrollarte económicamente, socialmente, ¿okay? O personalmente. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Si en lugar de ir a trabajar te vas a lanzar un hit, como dicen ustedes, ¿okay?
Si en lugar de estar con tus amigos, prefieres estar solo, metiéndote cualquier cochinada en las venas, ¿ok? O ya no interactúas con las demás personas, tu dependencia ya se vuelve ¿qué cosa? Adicción. ¿Ok? Entonces, dependencia más problemas económicos, problemas personales y problemas sociales es igual a adicción. Por eso, como dijo su compañera, es una enfermedad crónica, ¿sí? En donde se dan conductas o comportamientos compulsivos, ¿ok? Que pueden generarte problemas a nivel personal. ¿Ok? ¿Se entendió la definición entre dependencia y adicción? Ojo, no todos los dependientes son drogadictos, pero todos los drogadictos sí son dependientes. Tal vez algo que les podría ayudar a recordar mejor estos conceptos es que, por ejemplo, la dependencia puede nacer ante un tratamiento a una enfermedad que tú tienes. En este caso se utiliza mucho el ejemplo de los opioides porque son analgésicos ante, por ejemplo, algún tratamiento después de una cirugía, postquirúrgico, o a tratar el dolor de una enfermedad, por ejemplo, crónica, y esto puede generar dependencia. Y bueno, ya la adicción pueden ser, como no pueden ser también sustancias que son buenas o son recetadas, ¿no? Ahora vamos a hablar de los opioides. Dentro del grupo de mecanicistas se encuentran que trabajan con los que son receptores acoplados a proteína G. Bueno, principalmente debemos saber que en este caso tenemos los opioides, y los opioides existen de forma natural como pues sintética, ¿no? ¿Saben cómo se llaman los opioides a nivel endógeno, o sea, los que nosotros tenemos de forma natural? Opiáceos, ¿ok? Y esos son, por ejemplo, las endorfinas, etc. En cambio, también lo podemos tener de forma sintética, y ahí es donde pasan a llamarse opioides. Estos van a tener tres tipos de receptores: los mu, los kappa y los delta. En este caso vamos a enfocarnos en lo que son los receptores tipo mu. Bueno, nosotros sabemos que se va a encargar de dos cosas, o vamos a basarnos en dos cosas: la analgesia y el refuerzo positivo, que justamente se relaciona con lo que es la alteración del sistema de recompensa. En cuanto a la analgesia, nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando se produce dolor, existe una neurona de primer orden, ¿no? Una neurona nociceptiva de primer orden, que se va a comunicar con una segunda neurona, que esta segunda neurona se va a encontrar a nivel de la médula espinal y va hacia el tálamo, ¿no? Y luego va a existir una tercera neurona que se va a comunicar con otras estructuras de lo que es tu sistema nervioso central. Ok, y aquí nosotros sabemos que esto va a ser una sinapsis, ¿verdad? Esa sería nuestra neurona preganglionar, y esta es nuestra neurona postganglionar. Tanto aquí como aquí van a haber receptores tipo, que van a ser receptores de opioides, ¿ok? Pero van a lograr dos efectos diferentes. A nivel presináptico, lo que van a hacer es inhibir la entrada de calcio a través de los canales de calcio. Por ende, ¿qué es lo que va a pasar? Si no se despolariza, no va a haber liberación de los neurotransmisores, como en este caso sería el glutamato, para producir lo que es el dolor, ¿no? Y en este caso postsináptico, lo que va a suceder es que se van a aperturar los canales de potasio, haciendo que la membrana se hiperpolarice, y al hiperpolarizarse no continúa la comunicación, por eso no llega al dolor. Esto es en el caso de la analgesia, ¿ok? Y en el caso del sistema de recompensa, pues, ¿cómo funciona? En resumen, lo que tú me acabas de decir, para decirlo en términos puntuales, ¿qué es lo que hacen los opioides con el dolor? Lo disminuye. Ya, no disminuyen, aumentan ¿qué cosa? El umbral del dolor. Del dolor. Si antes con un pellizco tú gritabas de dolor, ¿okay? Ahora voy a necesitar meterte un puñete para poder generar dolor, ¿sí? Y es por eso que este mecanismo de acción de aumento del dolor va a generar dos cosas en el paciente: que tolerancia al dolor, y va a generar conductas compulsivas. Por ejemplo, ¿sí?
¿Qué pasa si tu umbral de dolor aumenta? ¿Siempre es bueno, malo? No es bueno. Vas a tener a volverte más torpe, ¿ok? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si te despiertas a las 3 de la mañana para ir al baño y te golpeas tu dedo chiquito del pie con el borde de la cama? En algún momento, después de 2 o 3 golpes, vas a decir, pues, ¿sabes qué? Ahora que me despierto, ya no voy a hacer eso. Justamente para eso sirve el dolor. Porque lo que dijiste, pues el condicionamiento operante. El dolor nos sirve a nosotros como refuerzo negativo, no como castigo, como refuerzo negativo. ¿Okay? Entonces, una persona que tiene el umbral del dolor aumentado va a generar este tipo de problemas. ¿Okay? Es por eso que todo lo que ha explicado su compañera, ¿sí? Si lo podemos resumir, es aumento del umbral. Que en realidad no es un aumento del umbral como tal, hablando fisiológicamente, es que el potencial de umbral intermucoso está mucho más alejado. ¿Y cómo se ve esto a nivel celular? Pues nosotros tenemos de forma pues fisiológica que tenemos los receptores opioides, ¿no? Y estos van a estar asociados a una proteína GS. Y estos lo que van a hacer es aumentar los niveles. Primero va a tener la proteína GS, va a tener 3 subunidades, la alfa, la beta y la gamma. Lo que va a suceder cuando se une a su sustrato, la proteína G lo que va a hacer es que esta subunidad alfa pase a tener lo que es GTP a GDP. Y esto va a hacer que la subunidad alfa se desacople y se une a lo que es la adenilciclasa. Y esta adenilciclasa se va a activar y va a aumentar lo que son los niveles de AMP cíclico, y esto a su vez va a activar lo que es la proteína quinasa A, que va a generar todo un mecanismo a nivel nuclear que lo que finalmente va a resultar es en lo que es la apertura de canales de calcio para que ingrese más calcio a nivel intracelular, en este caso en la neurona presináptica. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se une al opioide y este es GI? Cuando es GI, se va a inhibir todo este mecanismo de la adenilciclasa y por ende estos canales no se van a aperturar y no va a entrar calcio a nivel intracelular. Una vez que se une, también lo que va a hacer esta GI es aperturar los canales de potasio a nivel postsináptico, y esto va a hacer que la membrana se hiperpolarice y pues no haya transmisión de la información eléctrica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Con esto ya concluimos el primer mecanismo. Así que empezaremos con el segundo mecanismo, la segunda clase de fármacos, que son los fármacos que median sus efectos a través de receptores ionotrópicos. Ionotrópicos. Dicho de otro modo, son receptores, ¿lo puedes decir? Ya. Son receptores los cuales están ligados a canales que permiten la entrada de sodio o canales que permiten la entrada de otros iones, como puede ser el cloro, desde lo que vamos a hablar ahora. Entonces, tenemos a los barbitúricos. ¿Alguien sabe qué es un barbitúrico? ¿O me puede dar un ejemplo en primer lugar? ¿Lo hemos visto en clase práctica hoy día? ¿Nadie? Ya bueno, un barbitúrico es un medicamento, el cual, o una sustancia química, el cual se usa para, primeramente, como un hipnótico, como un antiepiléptico, anticonvulsivante, y que permite también la entrada del sueño, o sea, que te da sueño. ¿Ok? Como principal mecanismo, lo que usan es el ácido barbitúrico, el cual tiene una gran capacidad para poder traspasar membranas, muchas gracias, membranas, tanto la membrana transplacentaria como la membrana, como la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos barbitúricos? Como tienen gran liposolubilidad, van a poder ingresar a lo que es el sistema nervioso central y van a poder unirse a receptores tipo GABA, específicamente en esta zona de acá, que viene siendo la subunidad alfa 1 en los receptores GABA A. ¿Qué sucede con esto? Que
lo que va a permitir es la entrada de cloro. Como pueden ver acá, normalmente lo que pasa es que el ligando GABA va a salir de la membrana presináptica hacia la postsináptica y va a llegar a unirse a su receptor GABA en la proteína transportadora, la proteína canal, perdón. Como se va a unir a la proteína canal, va a permitir el ingreso de cloruro y lo que va a hacer es hiperpolarizar la membrana postsináptica, impidiendo que se dé la despolarización. Como va a hiperpolarizarlo, lo que pasa con los barbitúricos, al unirse, van a permitir que esta entrada de cloro sea más prolongada, haciendo de que la célula siga hiperpolarizada por más tiempo. Y en casos más graves, cuando se ingiere mucho más barbitúrico, va a pasar que ya no solo va a permitir la entrada por mucho más tiempo, sino que va a ser un símil con lo que es un ligando GABA, haciendo de que no sea necesario el GABA secretado por la presináptica, por la membrana presináptica, que sería algo así. No sería necesario que esta membrana de acá secrete el GABA para poder activar estos canales. Esta célula, al estar hiperpolarizada, no va a cumplir la función de transmitir el potencial de acción, generando que haya menor actividad. Y es por eso que también explica lo que la inducción al sueño. Este GABA no solo es secretado por una membrana presináptica, sino por también células, los astrocitos, que son células que están alrededor del complejo de sinapsis. Y como mecanismo extra, lo que va a suceder es que este barbitúrico, al estar hiperpolarizando en exceso la membrana, va a hacer que la acción de los canales AMPA y el kainato no sea tan potente en la membrana postcelular, generando que la despolarización de estos a través de la entrada de sodio no se dé correctamente. Eso sería. Como bien. Entonces, sí, en resumen, sí, lo primero que explicó su compañera que era opioides, ¿cierto? ¿Es lo mismo opioides que opiáceos? ¿Y cuál produces tú? Ah, tú produces opioides. Opiáceos, ¿ok? ¿Dónde actúan los opioides? ¿Qué receptor? ¿Qué receptor? Receptor MU. El receptor MU es un metabotrópico que es acoplado a proteína. ¿Ves? Ahora sabes lo que es. PS, ¿cierto? PS que era en ciclasa que convertía ATP en AMP cíclico y este estimulaba la proteína quinasa A. ¿Ok? Sí, pero ¿este va a funcionar o no va a funcionar? No, ¿cierto? Es inhibido por ¿quién? Por la morfina. Estimula la GI, que lo que hace es inhibir toda esta cascada. ¿Okay? Activando a su vez también, ¿qué cosa? Canales de calcio y potasio. Entonces, si tú les abres la puerta al potasio, ¿qué va a querer hacer el potasio que está dentro de la célula? Por gradiente. Salir, ¿cierto? Entonces, si estás botando un positivo, ¿qué va a pasar con tu célula? ¿Se va a volver más negativo? ¿O cuál es el otro nombre que recibe? Se va a hiperpolarizar. Siguiente. ¿Qué receptor era ese? Ionotrópico, ¿cierto? Específicamente ¿cuál? Su compañero escribió muy bien. Ah, ese es el AMPA. ¿Ese es el AMPA? GABA, ¿cierto? ¿Qué mete GABA a tu célula? Cloro, ¿cierto? Okay. Lo único que tienen que recordar ahí, está en tu imagen, pero no lo has mencionado, ¿okay? El receptor GABA tiene varios sitios alostéricos. Por ejemplo, tiene sitio ¿para quién? Para el mismo GABA, para las benzodiazepinas, para el flumacenilo, ¿ok? ¿Y para quién? Para los barbitúricos, ¿ok? Y tiene un sitio más para algo bastante importante, lo tiene en práctica, para el alcohol. ¿Okay? Por eso es que hacen babosadas cuando tomas alcohol. Por eso terminas llamando por eso.
¿Ok? Porque todas esas conductas son... ¿Qué parte del cerebro? ¿Qué parte del cerebro se encarga de la conducta? La prefrontal. ¿Ok? Y adicionalmente a eso, su compañero habló del AMPA, que es un receptor de quién? El glutamato, pues. ¿Y qué hace el glutamato cuando se junta con su receptor? Hace que ingrese ¿qué cosa a la célula? Sodio, un poquito de calcio, ¿cierto? ¿Y qué bota? Potasio. Pues así se siente. ¿Ok? De nuevo, ¿cuáles son los receptores del glutamato? NMDA y AMPA, ¿cierto? ¿Ok? Y como les han generado problemas, ¿cuál es el otro nombre de los NMDA? Kainato. Por eso está ahí. ¿Ok? Listo. Ahora sí, doctora, perdónenme que la haya interrumpido. Háblenme de las anfetaminas. Bueno, como bien sabemos, las drogas de abuso están clasificadas en 3 grandes grupos. En este caso voy a hablar sobre las drogas de abuso que están asociadas a las aminas biogénicas. Bueno, para poder empezar, vamos a ver acá los 3 grandes ejemplos de este tipo de drogas. Primero, la cocaína, anfetaminas. Esa parte. ¿Cuáles son? La cocaína, anfetaminas y el éxtasis. Y el éxtasis, ¿cierto? Estas 3 drogas tienen el mismo target en común. Los transportadores de dopamina, serotonina y norepinefrina. Solo que en las anfetaminas, uno de los targets también es el transportador de vesículas de monaminas. Y bueno, el dibujito. Ojo, cuando estábamos hablando del primer grupo de que hablábamos, el receptor kappa, ¿cierto? Perdón, el receptor mu y el receptor kappa. ¿Okay? En el segundo grupo estábamos hablando de GABA. ¿Y aquí de qué estamos hablando? ¿Qué neurotransmisores? ¿Cuáles son los nuevos? ¿Por qué les acabo? Los compañeros no han apuntado todavía. ¿Qué receptores? Los targets. Perdón, ¿qué neurotransmisores? Serotonina, ¿qué más? Dopamina y norepinefrina. Okay. Continúa, por favor. Para poder recordar, fisiológicamente los neurotransmisores van a entrar hacia el espacio sináptico a través de las vesículas. ¿Y cómo es que estos neurotransmisores ingresan hacia las vesículas? A través de los receptores a través de los transportadores de vesículas de monaminas. Ya. Al ingresar a estas vesículas van a poder ingresar hacia el espacio sináptico para poder unirse a su receptor y generar efectos. Pero como esto no debe de tener una larga duración, van a tener también otro transportador. En este caso, los transportadores de estas monaminas, de estos neurotransmisores, los transportadores de serotonina, transportadores de dopamina y transportadores de norepinefrina. Ya habiendo recordado lo fisiológico, vamos a tomar como ejemplo de este tipo de drogas de abuso a la anfetamina, que tiene dos targets específicos. Primero, el transportador de vesículas de monaminas. ¿Qué es lo que va a hacer la anfetamina? Bueno, esto se va a unir a este transportador y va a bloquear el ingreso de los neurotransmisores hacia la vesícula, provocando que la salida sea mayor, provocando que la concentración de estos neurotransmisores sea mayor en el citosol que en las vesículas. Y bueno, también va a provocar que estas salgan sin las vesículas.
Y al salir al espacio sináptico tenemos el segundo target aquí. Las anfetaminas se van a unir a estos transportadores, inhibiendo la recaptación de los neurotransmisores y bueno, haciendo que las aminas se acumulen en el espacio sináptico y provocando toda la sintomatología de estas drogas de abuso. ¿Qué sintomatologías tienen las anfetas, el éxtasis? Más o menos, explícanos. ¿El paciente está tranquilo? No. ¿Está con tendencia al sueño? No, es totalmente lo opuesto. Está en Va- su caso, como dicen ustedes, ¿no? Sí, ¿Qué va a tener? palabras simples Miosis, midriasis. midriasis, Midriasis, taquicardia o bradicardia. taquicardia. Taquicardia, ¿qué más? En el Activación siguiente, del sistema nervioso simpático, ¿cierto? sí. Bueno, ahí está. Para poder explicar mejor Eso estas es importante. sintomatologías, vamos a hablar sobre los toxídromes. Estos son el conjunto de signos y síntomas que son producto de... Estos son el conjunto de signos y síntomas producto de un producto de las drogas de abuso en cantidades altas. Bueno, para poder ejemplificar, vamos a tomar a los adrenérgicos, los colinérgicos nicotínicos y los opiáceos, que están más abajo. Los opioides. Pero solo habla de los dos primeros para que no se muevan los En el toxídrome adrenérgico, como estado mental vamos a tener a la agitación y la paranoia. Signos vitales, taquicardia, taquipnia, hipertensión e hipertermia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a tener la excitación del sistema simpático. Aquí, en el toxídrome colinérgico nicotínico. Bueno, vamos a tener el estado mental alterado, los signos vitales de taquicardia, taquipnia, hipertensión e hipertermia. ¿Y por qué se dan este cuadro? Bueno, debemos de recordar que todas las neuronas preganglionares están asociadas a los receptores nicotínicos, por lo que también habría una activación del sistema simpático. Y por último, antes que terminemos, por favor, recuerden eso, ¿verdad? ¿Ok? Si en tu examen te pongo, viene un paciente con midriasis, agitación psicomotriz, el paciente dice que lo están siguiendo elefantes rojos, ¿ok? Porque lo van a matar. ¿Ok? Viene con taquicardia, con taquipnia, con sudoración, y te dice que siente que el corazón se le va a salir del pecho. ¿Cuál es el principal causante que tiene tu cabeza? ¿Qué droga? ¿Qué droga? ¿De qué está hablando tu compañera? De anfetas o de coca, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entonces, doctor? La coca genera más agitación psicomotriz. El paciente queda mucho más agresivo. En cambio, en anfetas tiene todo, pero no está tan agresivo. Igual, diferenciar uno del otro no es tanta parámetro, porque el tratamiento es facilísimo. ¿Ok? ¿Y cuál es el otro nombre que puede recibir este síndrome? Porque puede ser adrenérgico, que es el más fácil, pero ¿cuál sería el otro nombre? Simpático mimético. Ojo, en el examen te puedo poner. ¿Sí? ¿Cuál es un ejemplo de un síndrome simpático mimético? Me vas a poner ahí intoxicación por opioides, intoxicación por ropa, intoxicación, no sé, por coca. ¿Cuál vas a marcar? Por coca, pero la cocaína es la pura, ¿verdad? La inhalas, te afecta la nariz, las manos te generan toxínomos. ¿Sí? Esa que han visto en la serie de Narcos, ¿ok? Que cogen con su tarjeta de crédito, con la dorada todavía, ¿sí? Y te pegas un pizazo. Ya quiero pensar que han visto una serie de Narcos. No es su fiesta, tu casa. ¿Ok? Continúo. como último ejemplo de toxídrome tenemos a los opioides. Y bueno, como sabemos, los opioides van a generar un efecto analgésico, por lo que como cuadro clínico tendríamos bradipnea, apnea, hipotermia, hipotensión y bradicardia.
Y bueno, aquí en este lado del cuadro pueden ver los ejemplos ejemplos causales de estos toxídromos. Aprendan eso, ¿verdad? Porque también les puedo preguntar sobre la heroína. Sales un ratito para atrás. La heroína, que te da un toxíndrome opioide. ¿Quién más te da opioide? Obviamente la morfina. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una intoxicación por heroína y morfina? Ustedes que no saben nada, cuéntenme. Nada de drogas, obvio. Cuéntenme. ¿Alguien sabe cómo se inyecta? ¿Cómo se consume la heroína? Inyectable, endovenosa. La vena más gruesa, ¿cierto? Para que no se duele. ¿Ok? El paciente va, tienes que buscarle alguna vena gruesa que esté hinchada. ¿Ok? Y si no tiene, muy raro que sea heroína. Porque la morfina, ¿dónde se pone? ¿En vena? ¿No? ¿Cierto? Subcutáneo. Muchos tipos para poder responder en emergencia. Oh, le estoy dando tips para responder en emergencia, no para que se lo roben, ¿no? ¿Cómo lo usan? Ya depende de usted. Ya, dale. Y bueno, como mi compañera bien explicó, el síndrome de la abstinencia, bueno, estos van a ser conjuntos de trastornos físicos y psicológicos que van a aparecer después de interrumpir el consumo de las drogas de abuso. Acá tenemos el cuadro del síndrome de abstinencia alcohólica, acá el de benzodiazepinas y acá el de la nicotina. Dentro del síndrome de abstinencia alcohólica, no sé si a ustedes o a otro grupo le dije que hoy averigüen sobre qué. Sobre el delirium tremens. ¿Qué es el delirium tremens? Cuéntame. Es... Ya. No, tú dices. Son los signos y síntomas que se da la abstinencia alcohólica. Por ejemplo, Pero, ¿cuántas horas tienen que pasar? me parece que decía más bien días. Por eso, ¿cuántas horas? 48 o 96, que es lo mismo, de 2 a 4 días. ¿Esto qué quiere decir? Si tú coges un borrachito de la calle, ¿ok? ¿Sí? Y dices, ¿sabes qué? Te voy a curar el alcoholismo, no te voy a dar alcohol. Durante los 2 primeros días puede ser que esté ok. Pero, del segundo al cuarto día, ¿qué va a presentar? Cuéntame. Va a presentar temblores en las manos, va a presentar sudoración, Ya, eso no importa. ¿Qué dice ahí? Grandazo. Agitación. ¿Sí? Va a empezar a ver qué cosa. ¿Ustedes han visto la cerveza que se llama Delirio? Es una cerveza alemana que tiene 13% de alcohol. ¿Sí? Viene como un elefante rosado. ¿No? ¿Escuchado eso de un elefante rosado? Ya, empiezan a alucinar cuando tú le quitas el trago. ¿Okay? El paciente te va a decir, doctor, ¿sabes qué? Siento que ese perro me habla. ¿Okay? Y me dice que me debe quitar una chela. ¿Okay? Entonces, si tienes un paciente que ha dejado de tomar alcohol durante 48 a 96 horas y empieza a presentar agitación psicomotriz, delirio, ¿ok? Siente que lo mata, ¿no? El paciente te va a decir, doctor, usted me quiere matar. ¿Sí? Sudando, taquicárdico, ¿qué más? ¿Qué más dice ahí? Náuseas, diarrea, ¿ok? ¿Cómo se llama eso? El delirium tremens. Es un tipo de síndrome de abstinencia. ¿Y quién te produce el delirium tremens? ¿La coca? No, ¿cierto? ¿La marihuana? La abstinencia. El alcohol. Justo ¿Ok? un poco de mecanismos que involucra también en lo que es el GABA y el glutamato. Disminuye justamente lo que es ese transporte que va a haber de GABA, o sea, va a inhibir la inhibición y a su vez va a estimular lo que es la secreción de glutamato, ¿no? O sea, La excitación. Ok, entonces, tengan cuidado, en el examen les puedo preguntar, ok. De nuevo, paciente, ¿sí? Alcohólico, le deja de tomar alcohol durante 36 horas, ¿ok? Y empieza a presentar agitación psicomotriz, ¿cierto? Confusión, taquicardia, sudoración, pupilas dilatadas, diarrea, náuseas, ¿ok? Y les pongo, ¿cuál de los siguientes es causante de este cuadro? Y les pongo coca, anfeta, heroína, alcohol y benzodiazepinas. ¿Qué marcarían? O les puedo preguntar, les puedo poner el caso y les voy a poner esto que es.
¿sí? Delirium tremens, no sé, síndrome de abstinencia solamente, y eso sucesivamente. ¿Ok? Entonces, alcohol es delirium tremens. Para líneas de tratamiento, ¿en qué consiste la desintoxicación? Primeramente, como primera medida vamos a tratar de disminuir la droga de abuso y bueno, para poder reducir los efectos de los síntomas de la abstinencia. Y bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos? Liberar al organismo de la dependencia física asociada al consumo crónico de la droga, disminuir las molestias y el disconfort asociado a la supresión a la administración de las drogas de abuso y bueno, tratar de detectar algún problema médico existente. Como ejemplos de líneas de tratamiento tenemos al disulfiram, que es un tratamiento para el alcohol. Esta va a bloquear la deshidrogenasa aldehído, haciendo que este aldehído se acumule, provocando síntomas no tan agradables para el paciente como los vómitos y náuseas cuando el paciente ingiera alcohol. Pero en la práctica... Antes de continuar, el disulfiram, ¿ok? ¿Sabes qué es lo que pasa con el disulfiram? Es como si, sin darte los efectos que tú quieres en el alcohol, te da resaca. ¿Sí? Amanece resaqueado sin tener los efectos del alcohol. ¿Cuáles son los efectos del alcohol? ¿Para qué toman trago ustedes? ¿Para qué? ¿Para que te dé dolor de cabeza? ¿Para eso tomas alcohol? No, pues. ¿Para qué tomas alcohol? Ya, ¿para qué te mareas? Para hacer tonterías, ¿cierto? No tiene sentido emborracharte. ¿Ok? Ya, cuando tienes disulfiram, el paciente no tiene eso. O sea, no tiene lo bueno, entre comillas, del alcohol y tiene todo lo malo. Entonces, al paciente, entre comillas, vas a hacer que le dé asco tomar. Es un tratamiento agresivo, ¿sí? Y se mezcla también con delirium tremens. Ten mucho cuidado con eso. Cuéntame. Bueno, en la práctica se ha visto que los pacientes tratados con este fármaco prefieren dejar de tomar el fármaco que el alcohol. Como segundo ejemplo tenemos a la naltrexona, que este es una línea de tratamiento para los opiáceos. Sirve como antagonista para los receptores de opiáceos. Y por último, el topiramato, que va a inhibir a la anhidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica, y este va a revertir puede inhibir el efecto de reforzamiento del alcohol. Entonces, ¿qué es lo que tienen que llevarse esa diapositiva? El disulfiram, la naltrexona y el topiramato, ¿se usan en emergencia como antídoto? No, ¿cierto? Se usan para tratar qué cosas, la dependencia. Pobre que en la emergencia le estén poniendo disulfiram al paciente. ¿Okay? De nuevo, disulfiram y naltrexona y topiramato, ¿para qué son? Para la dependencia. No son medicamentos de emergencia, no son antídotos ni nada. ¿Sí? Porque para los opiáceos, ¿cuál es el antídoto? La naloxona. No se vayan a confundir naloxona con naloxona. Continúa, porque está bastante interesante. Aquí hay algo bastante curioso, ¿verdad? Cuando tengan que presentar los cuadros de farmacocinética y farmacodinámica, ¿qué hacen mencionar? ¿Eso de qué es? Esto es farmacocinética. No, pero ¿de qué? De los tres. Sí, de morfina, fenobarbital y anfetaminas. Mira, ¿por qué vía se excreta? Orinaria, por ejemplo, morfina es urinaria, es por orina, en casi mayor. También hay un poco de expresión por bilis, pero es bien O sea, a significante. lo que voy es, pongan todos los datos que puedan, pero traten de mencionar lo más importante. Está bien, está bien. Lo que ustedes consideren importante. Sí, está bien.
Bueno, ahora vamos a hablar nuevamente de una clasificación, pero ahora desde la farmacocinética. Con respecto a la morfina, pues primero hablemos de su farmacocinética tal cual. Ustedes saben, ya lo hemos mencionado, ¿cuáles las vías de administración que tiene la morfina? Subcutánea. Esa va a ser la principal, pero también está la vía oral y la vía intramuscular. Pero hay un pequeño detalle con lo que es la vía oral. También se puede poner. Sí, también intravenosa. Aquí tenemos lo que es la biodisponibilidad. ¿Alguien me puede decir cuál es la definición de biodisponibilidad? El porcentaje de fármaco que entra en el sistema. Así se debe poner, no es que... No, dale, pregunta. Es la concentración que tenemos del fármaco a nivel de la sangre. Y en este caso lo tenemos en porcentaje. En vía oral tenemos que es de 35-45%. Vía intravenosa que es de... vía intravenosa de 80 a 100% y la intramuscular a 50%. ¿Qué más? Algo que cabe resaltar acá es que la morfina es base o ácido. Es una base. Y entonces, si es una base, nos conviene comerla con alimentos o sin alimentos. Consumirla, no comerla. No se mastica, por favor. Si es base, ¿en qué ambiente va? No se va a metabolizar tanto y cuando pase por el ácido gástrico. Cuando consumes alimentos, ¿no? Porque cuando tú consumes, vuelves en el entorno de tu estómago más básico. Por ende hay menos degradación del fármaco. Ok, ¿qué más? Esta va a ser hidrofílica. Bueno, ya sabemos que esto es importante porque cuando estas pasen para absorberse, van a atravesar células y estas células tienen membranas bicapas lipídicas, ¿no? O sea, van a necesitar de ayuda para atravesar estas. Y pues, eso. ¿Qué ibas a mencionar? No, iba a hablar sobre el siguiente, que son los barbitúricos. Vamos a hacerlo. Tal cual lo ha mencionado tu compañera, así puntual. Ya. Bueno, lo mismo. Primero, tenemos que entender que el barbitúrico, el fenobarbital, es un ácido. Entonces, ¿lo voy a consumir antes o después de almorzar? ¿O antes o después de comer? ¿Cómo? Antes. ¿Por qué? Porque el pH del estómago está siendo ácido, por lo que puede pasar tranquilamente y se va a absorber una buena cantidad de fármaco, el cual es, por vía oral, he encontrado que es hasta mayor del 95% y que ya he mencionado que puede atravesar la barrera hematoencefálica y la placenta. El metabolismo se va a dar por la vía del citocromo P450, específicamente por el CYP2C19. Tiene dos fases y va a terminar siendo excretada por vía renal. Y he encontrado que curiosamente el fármaco, un 25% no va a ser metabolizado y simplemente va a ser excretado por la persona así nomás, como vino, como entró, salió. Y tiene un tiempo de vida media de 70 a 140 horas. Para las anfetaminas, debemos de saber que estas son altamente lipofílicas y su absorción oral va a ser rápida, teniendo una duración, llegando a su pico en un tiempo máximo de 30 minutos. Por vía intravenosa tienen una biodisponibilidad de 75%. Por lo mismo de que es demasiado lipofílica, va a poder atravesar la barrera hematoencefálica y bueno, su metabolismo va a ser por el citocromo P2D6. Y bueno, los metabolitos generados por la primera fase hepática generalmente son tóxicos, teniendo como uno de estos el P-hidroxianfetamina. Y bueno, la eliminación es urinaria y esta se incrementa en función del pH. Solo algo que me olvidé mencionar es que no mencioné esta parte de metabolismo. Recordemos que si es hidrofílica, va a atravesar barrera hematoencefálica, ¿sí o no? No, entra a concentraciones muy pequeñas, pero eso significa que no funcione a nivel del sistema nervioso central. No, se requieren cantidades muy pequeñas pues para llegar aquí y, o sea, no hay tanto problema por esa parte. Con respecto al metabolismo, sabemos que dentro del paso hepático el proceso que va a tener la morfina va a ser de conjugación con el ácido
glucurónico. Y va a tener dos metabolitos, que va a ser el glucurónico de morfina 3 ujú, y glucurónido de morfina 6. Y bueno, dentro de la excreción principalmente va a ser por renal, va a ser por la orina. Por cierto, una consulta, amiguitos. A todo el salón. ¿Todas las anfetaminas son malas? ¿Habrá anfetamina buena? ¿Ustedes han escuchado hablar de un medicamento que se puso de moda gringo que se llama el Ritalin? Que se usaba antes para trastornos de déficit de atención por hiperactividad. ¿Sí? Es más, hay un capítulo en Los Simpsons en donde Bart le hace tomar Ritalin. Algo que se me olvidó mencionar es que las anfetaminas, bueno, legalmente son usadas para el TDAH y también para las epilepsias, si no me equivoco. No tanto por epilepsia, pero por ejemplo, hay drogas que se usan, por ejemplo, los que postulan para los STEPS en Estados Unidos, para la residencia médica, ¿ok? Para estudiar. Ojo, que con eso no les estoy diciendo que tomen anfetaminas, ¿no? ¿Okay? Pero hay un medicamento que se llama el Adderall, ¿okay? ADDERAL, Sí. ¿okay? Pero sirve para mejorar tu atención, pero no te lo vas a tomar de un día antes, de un día para otro, pues, para el examen, sino cuando estás estudiando a largo plazo, ¿sí? Porque ayuda a tener un poco más de información. Esto, como mencioné lo de jugo de arándano, ¿no? Eso también. Ahora, de la siguiente semana, todos con su jugo acá de blueberry. Ahora tenemos pues la farmacodinámica y pues esta va a ser bastante sencilla. Vamos a repasar con esto. ¿Cuál era el mecanismo de acción de los opioides? ¿Qué hacían? Inhiben lo que es la actividad de la adenilato ciclasa. ¿Y cuál es el modo de acción? O sea, ¿qué es lo que hace que o sea, si se inhibe la adenilato ciclasa, ¿cuál es la consecuencia? Exacto. Se aperturan los canales de potasio y no va a aperturarse los canales de calcio, ¿no? Con respecto a la potencia, pues vemos que por vía oral es baja. Por vía oral sabemos que es baja, justamente esto se debe por el paso hepático. Y con respecto a la eficacia es bastante elevada, como les dije, no se necesita mucha concentración para atravesar barrera hematoencefálica. ¿Qué más? Bueno, por favor, cuando me manden la diapos, no pongas opioides secundarios, porque en este caso en específico estamos hablando de la morfina, no de todos los opioides, porque puede tener opioides mayores en las personas. Sí, lo voy a cambiar. Me olvidé ese pequeño detalle. El inicio de acción es de 6 a 30 minutos, el efecto máximo por vía oral se da 4 a 5 horas y por vía intravenosa aproximadamente de 10 a 30 minutos. Ahora que estamos hablando de morfina, uno de los rangs más importantes de la morfina es que genera hipotensión. Sí, eso Y baja la presión arterial. Ten mucho cuidado con eso. sí. Dale, Ana. La duración del efecto es de 3 a 7 horas. Si se dan cuenta, su efecto desaparece bastante rápido. Como el efecto desaparece bastante rápido, la persona va a consumir esta sustancia pues más veces porque el efecto es muy corto. Y la dosis y el rango pues en adultos por vía oral es de 10 a 30 miligramos y por vía intravenosa. Ese tema de dosis, cuando expongamos salvo que sea tratamiento de Chagas, dengue y no sé qué más que vemos, no lo menciono. Porque eso no es farmacología como tal, sino es terapéutico. Ustedes tienen un curso de terapéutica como tal. O sea, pónganlo, sí, para cumplir la rúbrica, pero no es necesario que lo mencionen. Si es que hay algo que mencionar, yo lo voy a decir. Ya. En el caso de los barbitúricos, pues bien sabemos que el mecanismo de acción, ¿cuál es? No voy a preguntar. ¿Alguien puede participar y decirme cuál es el mecanismo de acción? Fernando, ¿tú puedes explicarme cuál es el mecanismo de acción? ¿Ah? Te están levantando la mano. ¿Qué? ¿No? Sí, la verdad.
receptor GABA. Ya, sí, se une al receptor GABA, específicamente al GABA, y lo que va a hacer es el aumento del cloro intracelular, específicamente de las neuronas. El modo de acción lo que va a causar en la persona es la depresión del sistema nervioso central y facilita la neurotransmisión inhibitoria, que es relativamente lo mismo. La potencia es alta, siendo que en el caso del metoexital, de 1 miligramo a 1.5 por kilo va a ser bastante potente, va a servir lo suficiente como para pues, anestesiar a la persona. La acción y el efecto máximo, el inicio de acción es dentro de 1 hora después de ingerirlo y el efecto máximo se da a las de 9 a 10 horas. La duración, el efecto terapéutico es de 10 a 12 horas y la regulación pues es relativa. Bueno, es siguiente. Para las anfetaminas, ¿sí recuerdan el mecanismo de acción y bueno, los targets a los que se unen las anfetaminas? De nuevo, así se siente, creo. Ya, dile los 2 puntos específicos de las anfetas, por favor. Porque no se acuerdan nada. Estas anfetaminas se van a unir a los transportadores de neurotransmisores como dopamina, serotonina y norepinefrina. Y bueno, en caso de la anfetamina también se va a unir el transportador de las vesículas de monamina. Ese es el BAM, ¿no? Sí. Su modo de acción y efectos. Bueno, al unirse las anfetaminas a estos transportadores van a provocar un incremento de la liberación van a provocar una excitación general y bueno, provocar todo el cuadro sintomatológico. La potencia es media, la eficacia relativa, el inicio de acción de las anfetaminas son de 30 minutos. Bueno, la duración del efecto terapéutico por vía oral va a ser de entre 4 a 8 horas. Pues, la decisión que sigue, la ley de seguridad ya, ¿por qué más hasta seguridad? Mencióname primero la cabeza o los gramos, pero por favor no me digan náuseas y vómitos, eso de todos los fármacos. Ok. Justamente en relación a los RAMs, tenemos lo que a mí más importante es la depresión respiratoria. Recordemos que, como ya habíamos mencionado, las personas pueden consumir esto para lo que es la analgesia, pero este puede ser un importante depresor porque la tolerancia a este efecto es muy baja, o sea, consumiendo una dosis usual puede producir también puede ser estreñimiento, bueno, la dependencia que ya lo hemos discutido. Algo que no mencioné es el mecanismo de cómo se produce la dependencia de los opioides, y esto justamente se produce porque a nivel de lo que ya les había mencionado, hay una conexión entre lo que es el área tegmental ventral con el núcleo accumbens, y el núcleo accumbens, el área tegmental ventral le manda dopamina a lo que es el núcleo accumbens, pero también hay una interneurona que envía GABA para regular este proceso. ¿Y qué es lo que sucede acá? Es que justamente se inhibe la inhibición, en el sentido que no va a haber secreción de GABA y se va pues a dar este proceso de transmisión, ¿no? de dopamina varias veces. Con las contraindicaciones, bueno, generalmente sí se contraindica en cuanto a embarazo. ¿Qué más? Generalmente, como había mencionado el profesor, por ejemplo, la hipotensión debido a que produce lo que es la vasodilatación, puede llegar también a lo que es el coma. Se utiliza con una contraindicación es para el asma también. Y la seguridad del embarazo es de tipo C, no es seguro, y las interacciones es, por ejemplo, con el alcohol etílico principalmente, y el monitoreo es a través de los signos vitales, los estados de conciencia, la urea, la creatinina y la presión arterial. Cuando ustedes mencionen esa parte, ¿okay? Como les dije hace un momento, cuando mencionen los RAMs, ¿okay? No me pongan náuseas y vómitos, porque ya sé que todos los medicamentos generan eso, ¿okay? Me van a poner los que ustedes consideran más importantes. Por ejemplo, ahí cuando me vuelvas a aplicar el dispositivo vas a tener hipotensión, porque es importante. Y no mencionaste el estreñimiento es bastante característico. Y los pacientes se estreñen bastante, lo que tienen es tratamiento con morfina.
En embarazo me van a poner, o sea, me van a poner clase C, pero quiero que me digan, ¿se da o no se da en embarazadas? O si se da con costo-beneficio. Solo tienen esas tres opciones. ¿Okay? No se da y se da con costo-beneficio. ¿Okay? Y en contraindicaciones me vas a poner todo eso, pero ¿qué vas a buscar? Si es que el medicamento se tiene o no que reajustar cuando el paciente tiene insuficiencia renal. ¿Okay? Y lo demás sí lo puedes poner así tal cual. ¿Okay? De interacciones, perfecto lo que me has puesto. ¿Sí? Puntual. 2 o 3 cosas. ¿Okay? Puedes ponerme toda una lista, pero mencióname eso así nada más. ¿Okay? Sí, interacciones con alcohol y MAO. ¿Qué eran los MAO? Inhibidores de la monoaminoxidasa antidepresivos. ¿Ok? Dale, siguiente. Así tal cual, ¿verdad? Como les he dicho. Ok, sobre los barbitúricos vamos a encontrar que los principales RAM van a ser la depresión del sistema nervioso central y la somnolencia. Asimismo, por eso se encuentra un efecto rebote de excitación, de tipo como que la persona está un poquito embriagada, se lo va a notar así. Y bueno, sobre contraindicaciones, se ha encontrado que no se da en pacientes con porfiria aguda intermitente o porfiria variegata, insuficiencia respiratoria y alérgicos. Y tenemos que tener precaución en pacientes geriátricos y pacientes embarazadas. Dicho eso, sobre las embarazadas, se debe evitar el uso de los barbitúricos, puesto que, como he explicado anteriormente, tienen facilidad para traspasar la placenta y se ha encontrado que hay efectos en los neonatos que han nacido con madres con tratamiento de barbitúricos, efectos negativos, sobre todo tolerancia y malformaciones cardíacas, orofaciales y urogenitales. Sobre las interacciones, puede generar depresión intensa y, como se ha explicado anteriormente, tienen efecto con el alcohol y también con las benzodiazepinas. Pero eso es importante, ¿verdad? Tengan mucho cuidado con mezclar los barbitúricos con otros depresores de la nervio central. El paciente que está tomando barbitúricos no puede consumir alcohol, ¿okay? Porque tiene algo bastante importante que mencionó su compañero, es que ahí dice depresión residual del sistema nervioso central. Este paciente sí va a estar bradídrico, ¿okay? Puede estar bradicárdico, ¿okay? Porque todo está deprimido. Puede estar haciendo su vida diaria, pero va a estar con eso. Si entienden cuando les digo bradídrico, ¿no? Disminución de la frecuencia respiratoria. Dale. Ya, y sobre el monitoreo, pues se revisa el estado de conciencia del paciente específicamente para ver lo que se ha explicado ahorita. Bueno, por último, los RAMS, para empezar con las anfetaminas, los RAMS generalmente son el insomnio, anorexia, confusiones, alucinaciones, arritmias y bueno, también la taquicardia. Las contraindicaciones, hipertensión y enfermedad cardiovascular, esto porque también van a excitar al sistema simpático y bueno, debemos de tener cuidado con estos dos tipos de pacientes. Y bueno, también precauciones con las embarazadas. Esto debido a que son demasiado lipofílicos y bueno, hay una posibilidad de que puedan atravesar la barrera placentaria. Con las anfetaminas debemos de tener cuidado con las interacciones con otros sobreestimulantes, ya que pueden causar una reacción. Y bueno, en el monitoreo debemos de monitorear la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el estado mental. Como dato adicional, ¿se acuerdan que les dije que hay anfetas buenas? Sí. Porque las anfetas buenas solo generan insomnio y anorexia. Las anfetas malas son las que generan todo lo demás. El Ritalin y el Adelar generan insomnio y anorexia. El paciente no quiere comer porque tiene que estudiar. Y eso pasa con los niños con TDAH. Estos son de los de eficacia. Cuando tú veas eso, me vas a leer el título de tu estudio, ¿ok? Los resultados y la conclusión. Ok. Pues en este caso se hace, esto es un ensayo clínico para evaluar lo que es el efecto, la eficacia del daprodustat en lo que es la enfermedad, la anemia por enfermedad crónica, y justamente se compara con lo que es el tratamiento que es la darbepoetina, y justamente lo que nos indica este estudio final es que no hay mucha diferencia con el tratamiento actual. Es más que todo que, por ejemplo, los cambios a nivel de la hemoglobina son bastante similares, al igual que los resultados cardiovasculares. Con respecto a este artículo nos menciona que lo que es evaluar la eficacia y seguridad de los gabapentinoides en la analgesia.
gabapentinoides en la analgesia preventiva para una cirugía artroscópica del hombro. Y más que todo, esta sí muestra bastantes resultados positivos. En este caso es un metaanálisis, por si acaso. Y esta va a mostrar lo que es la reducción del dolor, la reducción del consumo de morfina dentro de las 24 horas después de la cirugía, la reducción significativa de náuseas, pero todavía se está evaluando que no hay una diferencia significativa en lo que es la sedación y mareos. O sea, eso sí se sigue produciendo a pesar de Bueno, la la tesis no sé si se puede recomendar, pero lo demás no están recomendados. Y bueno, esta es bastante similar. Lo que nos dice es... ¿Estos artículos eran dos? Decía 3. Este es comparar los efectos y eventos adversos de la analgesia preventiva en el dolor postoperatorio en el consumo de opioides. Y bueno, acá tenemos los resultados, los organizamos en una tabla, que por ejemplo acá dice la gabapentina. Sí reduce con la... ¿Qué dice abajo? Lemoxicam. ¿Qué? Lemoxicam. Lemoxicam. Ah, Lemoxicam. Y pues sí hay una reducción del dolor postoperatorio, una reducción del consumo de opioides dentro de las 24 horas después de la operación, el retraso de la analgesia de rescate y hay una menor incidencia de lo que es la incidencia de náuseas o vómitos postoperatorios. Ok, entonces, ahora sí, José Luis. ¿Cuál? Ya, apliquemos el principio. Tengo que agregar algún dispositivo para eso. Ya. Vayan abriendo cajón. ¿Podemos hacer un cajón? Es 3 preguntas. Ya, pero si van a hacer caput, el caso primero no resolvamos las preguntas, sino puntual nada más. Tus compañeros adivinen qué es lo que tienen que hacer. Ya, se admite un hombre de 45 años que en una planta de psiquiatría el paciente tiene un historial clínico de dolor rectal crónico y debido a 3 años de radioterapia. El mismo periodo durante el cual tomaba fentanilo para controlar su dolor. La dosis habitual del fentanilo por vía intramucosa era de aproximadamente 600 microgramos por día. Al inicio del ingreso se administró metadona de hasta 90 miligramos por día. El paciente no mostró síndrome de abstinencia ni efectos adversos. También tomaba duloxetina, pregabalina y carbamazepina como parte de su tratamiento farmacológico rutinario. Durante 2 semanas la metadona fue ajustada hasta una dosis de 70 miligramos por día. Entonces fue dado de alta para continuar su tratamiento en un hospital de día a día, donde durante 12 semanas la metadona se ajustó hasta ser suprimida y no mostró síndrome de abstinencia. Cuéntame, ¿alguien del público puede decir qué es ese caso? Si no se ha entendido, es culpa de los profesores. ¿Cómo no se entiende ese caso? Ahora desarrollo lo que Bueno, el ¿Cuál objetivo es el problema con este paciente? El objetivo de este caso era reflexionar sobre el síndrome de abstinencia, el consumo excesivo de fentanilo y cómo este se iba a relacionar tanto para la analgesia del dolor como para entender si el paciente estaba siendo dependiente de este o no. Y pues al final se demuestra que mantiene síndrome de abstinencia, por lo que el paciente, a pesar del consumo de este fármaco, no llega a tener ni la abstinencia ni era la dependencia. Entonces, sus compañeros han desarrollado muy bien el trabajo de el tema, han puesto los conceptos clave, bastante bien explicados. Sus compañeros se han esforzado en decir lo que tenían que decir con palabras sencillas para que ustedes entiendan. ¿Ok? ¿Claro? Muy problemático ahora porque Ya pueden hacerlo de 3 o de 4, ¿ya? Para que sea más rápido. Miren que sus compañeros han dicho que si ganan el capú, se ganan una entrada para el show. Bájalo, boludo. Ya. Rápido.
profesor ha mencionado. Así que, al menos la una vez ya, que has prestado mucha atención. Que se leyó el comentario de inicio a fin. La que leyó. Está, empieza. No lo tiene. ¿Ya? 5, Avisan. 4, ¿A quién le falta? 3, 2, 1. Qué votación. La primera. Ajá, esa es. La roja. Es ese, ¿verdad? Pero todos son marcados. ¿Quién es ese? Pues está. ¿Qué cosa? Esta es la que. Esta es la que nadie va a saber. ¿Eso lo has mencionado? ¿Sí lo mencionaste? No. Sí, no lo mencionaste. Qué malo, de verdad. Ah, pues, no lo mencioné. ¿Será? Ah, una pista. No, bueno, ya no. Esto tiene el mismo metabolismo que tiene la... Vamos a la primera. Hola Raquel, ella se quedó. Shelly, por favor. Es la primera vez que estoy en pollo. Para su concierto. Las entradas las reclamas acá con tus compañeros, ¿no?